Ok, a mis, a mis amigos universitarios me gustaría este, ayudarles con algo porque veo que siempre están enredados con ese asunto de lo que es Dios. Miren, Dios Elohim es una pluralidad. Dios es una pluralidad. No es solamente un solo ser, porque así como el hombre y la mujer, la Biblia los llama en singular cuando dice hagamos al hombre. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Mire, ya ahí estamos viendo que Dios está hablando de nosotros. Hagamos ya incluye una pluralidad. Una sola persona diría haré, ¿verdad? Pero aquí dice o hago, pero aquí dice hagamos y hagamos son varios. Y dice al hombre, una singularidad, al hombre le llama el hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después dice en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Mire, que acababa de decir que hagamos al hombre singular, y ahora está diciendo, y creó Dios al hombre en singular, a su imagen, a imagen de Dios lo creó en singular, y después dice, varón y hembra los creó. Entonces, cuando ya dice varón y hembra, ya no es el hombre, con todo que le ha llamado el hombre en singular, cuando los describe, lo llama hombre y mujer. O sea, les dice varón y hembra los creó. Aquel que era uno solo, ahora se está manifestando como dos, un hombre y una mujer. Así es Dios también. Dios está el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo los une de manera perfecta para que ya no sean dos y no uno, igual que el hombre. Dice Dios que crea al hombre varón y hembra, pero después dice, y los bendijo Dios, ¿verdad? Y los bendijo Dios, que es cuando los casa a través del Espíritu Santo. Fructificar la tierra y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven, que se mueven sobre la tierra. Y entonces mire lo que dice del hombre en el 2, cuando ya crea al hombre, cuando ya explica cómo creó al hombre, en el 2:7 dice él, mire lo que dice del hombre en el 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Miren que está hablando de Jehová Dios, ya no está diciendo Elohim, ahora está diciendo Yahweh Elohim. Allá era Elohim, que era una compañía, era una pluralidad. Acá está hablando de uno que pertenece a la pluralidad, porque está diciendo Jehová, o sea, Yahweh Elohim en hebreo, es lo mismo que decir Jehová Dios en español. Entonces, Yahweh Elohim o Jehová Dios se están refiriendo a que ahora se está hablando de uno de los de la compañía o de la pluralidad a la que le llamó Elohim, porque está diciendo Jehová Elohim, o sea, este Jehová pertenece a la pluralidad Elohim, por eso le llama Jehová Elohim, porque es el título. Elohim no es una persona, es un título que pueden tener tres personas, más personas, porque cuando se hablan de Dios, ¿verdad? Se habla de Dios, se está hablando de un gobierno, de una institución, se está hablando de una compañía, ¿verdad? Por eso es pluralidad, porque es una compañía. Si fuera solo, nada más dirían una persona. Y aquí cuando dice que hizo al hombre, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira que otra vez lo llaman un ser viviente. Pero después, cuando ya comienza a explicar más, nos damos cuenta que el hombre no es uno, sino que son dos, un hombre y una mujer. Siempre va a haber hombre y siempre va a haber mujer, nunca va a estar, porque cuando el hombre estaba solo, mire lo que dice el Señor, aquí donde cuando descubre que el hombre estaba solo. Y dice así,
Mira lo que dice. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave a los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un profundo sueño a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajo al hombre. Ahora, a algunos les parece esto una fábula porque dicen que de una costilla sacó una mujer, que eso es una mitología, porque eso es imposible. Hoy día estamos viendo que con un cabello, con una célula de una persona o de un animal, arman un clon. Sea que funcione el clon o no funcione, ya eso es otra cosa, pero sacan un clon. La oveja Dolly fue sacada de una célula de otra oveja. Entonces, sin necesidad de procreación, se hizo como una prueba y se hizo un clon. Entonces, aquí el que Dios de una costilla ha sacado a una mujer, pues si lo hace el hombre, ¿por qué no lo puede hacer Dios? Entonces dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí está los hombre y mujer, o varón y hembra. Ahí están los dos. Dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo está diciendo que serían? Una sola carne. O sea, están diciendo que el hombre y la mujer serían uno solo. O sea, el varón y la hembra serían uno solo. ¿Cuándo se da eso? Cuando se casan, ¿verdad? El Espíritu Santo llega y los une en uno solo. Pero ahí se está hablando de uno solo en unidad. Unidad. No que sean físicamente, que se funden el uno con el otro y queda una sola persona. No. Asimismo es Dios. Dios no es que se funde el Padre con el Hijo y queda una sola persona. Ni que el Espíritu Santo entonces cuando los une haciendo como quien dice, la parte catalizadora de los dos elementos, ¿verdad? Entonces quiere decir que los unió y se volvió, en vez de dos, ahora es uno, ¿no? La unidad, que todos piensan igual, sienten igual, razonan igual, están de acuerdo en todo. Eso es lo que significa que sean una sola carne cuando se refiere al hombre. Asimismo se refiere a Dios también, porque dijo que seríamos creados a su imagen y su semejanza. Y si entendemos al hombre y a la mujer como seres independientes, pero que a la hora de la verdad son uno solo, porque uno solo en pensamiento, uno solo en unidad, uno solo en acción. O sea, son dos personas unidas en un solo propósito. Y eso es Dios también, Padre e Hijo, unidos a través del Espíritu Santo en una sola persona en cuanto a unidad y en cuanto a ponerse de acuerdo y todo lo demás, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice que hay un solo Dios, ¿verdad? No es que estén ellos en desacuerdo, están totalmente de acuerdo y son una sola persona. Lo que diga el Padre lo dice el Hijo. Lo que diga el Padre lo dice el Hijo. Lo que diga el Hijo y el Padre lo dice el Espíritu Santo. O sea, no hay un desacuerdo nunca en ellos. Son una sola unidad. De eso se trata. Entonces no se puede hablar como hacen los unicitarios que si Dios aparece después, dicen ellos, al único que podemos adorar a Dios, y eso es idolatría, tener tres dioses, que decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es la Trinidad, eso es idolatría. Pero ellos caen en peor idolatría si piensan que al leer el ángel de Jehová, que en realidad no es el ángel de Jehová, sino el ángel Jehová o el ángel Dios, porque allá dice Malak Elohim, y Malak Elohim es ángel Dios. Entonces es Dios hecho ángel para salvar a los ángeles. Así como Dios se hizo hombre, tuvo que hacerse ángel para salvar a los ángeles, porque los ángeles también se iban a perder y el Señor ya lo sabía antes que ocurriera. Y el Señor hace la provisión en el ángel de Jehová. Por eso existe un ángel de Jehová en la Biblia, que le dicen de Jehová, pero no debiera ser de Jehová, sino el ángel Jehová, porque dice es Yahweh Elohim. Y Yahweh Elohim no tiene ninguna preposición, está diciendo ángel Dios, porque Elohim es traducido como Dios. Todas las palabras que aparecen con mayúscula como Dios se refieren al término hebreo Elohim.
Y cuando es el griego, no me interesa el griego porque el griego es un idioma pagano del cual no se dice ningún principio bíblico con el griego. Todos los principios bíblicos en el Génesis y en todos los demás libros de la Biblia están con el hebreo. Y cuando Jesús enseñó en arameo, tampoco en griego. Entonces, el idioma griego es un intruso, un idioma foráneo, traído de afuera, que no tiene nada que ver con el evangelio real, no tiene nada que ver con Dios nuestro creador, sino que fue un idioma que tomaron porque era el popular del momento en las universidades, sobre todo porque la filosofía se había tomado en las universidades y todos los que se iban a preparar se preparaban con la filosofía en las universidades, y esa filosofía se daba en griego porque casi todos los filósofos de esa época eran griegos. Los más prominentes y famosos eran griegos. Y los que tenían registros y documentos eran ellos. Los demás no tenían documentos, entonces no se podía hablar de otro filósofo como podía ser Confucio, que también tenía documentos pero que no era común. Y de otros como, bueno, habían tantos que en esa época que no se podía tomar. Entonces, así como les digo, no hay forma por la cual podamos seguirnos por el griego para entender las cosas de la Biblia, porque es un idioma pagano diferente, con otras ideas muy diferentes, de unos dioses que eran politeístas todos, que tenían cada uno su forma de ser, y había unos que eran femeninos y otros masculinos, y era una cuestión tenían sexo y todo lo demás, y los dioses, el dios de creador de la Biblia no tiene sexo, es asexuado en el sentido de que no está para procrear, porque él no necesita procrear, él crea de la nada, entonces es muy diferente. Entonces, debido a eso, el griego no lo vamos a tomar nunca para esto, a menos que tengamos que explicar algo del Nuevo Testamento y se esté contradiciendo lo que dice el griego en original de pronto, pero no, jamás voy a tomar el griego para explicar algún principio bíblico. Y estamos hablando de principio, estamos en Génesis. Génesis es principio, no porque sea el principio de la Biblia, sino porque también tiene los principios de la Biblia, ¿verdad? El principio de la vida, el principio del ser, todos los principios que tiene la Biblia los tiene el Génesis. Entonces, ya ven ustedes cómo la unión del hombre y la mujer es de unidad, no es una fusión ni química ni física. Lo mismo pasa con Dios, no es una fusión ni química ni física para que haya uno solo, sino que son otros o sea, es una unidad, Dios es una unidad, no la unicitariedad que se da con los unicitarios que dicen que Jesús es el mismo Padre, que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, que una cantidad de mezcolanzas que no, que al contrario, Dios hizo espíritus independientes para cada una de sus teofanías o para cada una de sus cristofanías, ¿verdad? No está haciendo otra cosa. Vamos a parar aquí y seguimos el otro para que no se nos haga tan largo, y vamos a hacer 2 videos. Los dejo aquí entonces.